Buenos días a todos y a todas. Les saluda Caterina Naranjo Pérez, académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule. Les brindamos a todos quienes nos acompañan la más cordial bienvenida a este conversatorio ciudadano sobre el rol de los gobernadores regionales. A continuación, dejamos con ustedes al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule, el señor Patricio Oliva Lagos, quien nos dará la bienvenida a tan interesante actividad. Decano, por favor. Muy bien, gracias Catherine. Muy buenos días a todos, a todas, los asistentes al conversatorio sobre el rol de los gobernadores regionales. Actividad que ha organizado el Departamento de Ciencias Sociales en conjunto con la Escuela de Administración Pública, Derecho y Sociología de nuestra facultad, con el fin de generar un espacio de reflexión sobre la importancia que tiene el rol de esta nueva autoridad regional. Como es de conocimiento público, el próximo domingo son las elecciones en segunda vuelta de los gobernadores regionales del país. Tenemos la posibilidad de elegir a la máxima autoridad regional que velará por el desarrollo y bienestar de las comunidades de los distintos territorios del Maule. Nuestro país se encuentra en un momento histórico muy significativo. Vamos a profundizar los procesos de descentralización, que por primera vez en la historia, la máxima autoridad regional será elegida por los ciudadanos. Recordemos que los intendentes eran designados por el presidente de la República, ¿cierto? Bueno, con estas elecciones se avanza entonces en el proceso de descentralización y con ello se fortalece el derecho de las regiones a pensarse en sí mismas. ¿Por qué la descentralización entonces? Seguimos siendo el país más centralizado en comparación de los países de la OCDE, esta organización de cooperación y el desarrollo económico, digamos. También se le llama el club de los países ricos, ¿no? Pero también estamos más centralizados que incluso los países en Sudamérica, condición que nos limita nuestra capacidad de desplegar el enorme potencial humano y productivo de nuestros territorios para acercarnos a estándares de países más desarrollados. En este contexto, la regionalización es un proceso de reordenamiento espacial que busca la articulación económico, social, geopolítica, ecológica y administrativa en ámbitos regionales. Esto va acompañado de un conjunto de medios e instrumentos de desconcentración y descentralización del Estado en el ámbito territorial, con el fin de inducir su desarrollo con una administración más cercana a la realidad de las colectividades y de la ciudadanía. La entrada en funciones de los gobernadores regionales, empoderados, ¿cierto?, y legitimados por la ciudadanía, implica un cambio en las relaciones de poder al interior del Estado. Los gobernadores regionales serán un actor político de primer nivel y podrán negociar con el gobierno central en condiciones inéditas a las que actualmente conocemos. Quisiera compartir con ustedes también algunos datos de nuestra región. El Maule se encuentra entre las regiones más pobres de Chile, después de la Araucanía, Biobío, y desde hace pocos años se incluye la región de Ñuble. Según los mismos datos de la CACEN, que es esta encuesta de caracterización socioeconómica que está alojada en el Ministerio de Desarrollo Social, durante los periodos 2013, 2015 y 2017. Y eso que estos resultados obedecen a tiempos de cierta normalidad. Aquí no estamos considerando una situación de estallido social y pandemia 2019 y 20, que muy probablemente los resultados serán mucho más duros y develarán nuestra actual realidad regional. Este es un tremendo desafío que deberán sortear nuestra autoridad regional en su agenda, sin lugar a dudas. Entonces esperamos que este proceso de descentralización y de profundización democrática nos permita articular y potenciar la diversidad de recursos que disponemos, internacionalizar nuestra región y en un mediano plazo encontrarnos entre las regiones con mejor desarrollo y bienestar social. Finalmente, como universidad comprometida con nuestra región, debemos contribuir a fortalecer este proceso a través de la difusión, la formación, cooperación y colaboración con las autoridades regionales, funcionarios públicos y la ciudadanía. Somos un actor regional importante y tenemos el rol de propiciar la discusión sobre cómo pensamos la región del Maule. Muchas gracias y éxito para todos ustedes y para nuestra región. Muchas gracias, decano, por compartir sus palabras y reflexiones en torno a este interesante conversatorio. A continuación, dejamos con ustedes al doctor Braulio
Carimán Linares, director de la Escuela de Administración Pública, quien moderará la presentación. Y invitamos a todos, por supuesto, a dejar sus preguntas referentes a este conversatorio en el chat, las que serán, una vez finalizado la actividad, respondida por nuestros panelistas. Doctor Braulio Carimán, por favor. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes a todos y todas las quienes nos acompañan. En esta oportunidad vamos a hacer esta presentación con 3 destacados académicos de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. En primer lugar tendremos al profesor, al académico Manuel Bernales Basáez, doctor o candidato a doctor en Derecho, es académico de la Escuela de Derecho de la Universidad, por cierto, a la señora Carla Vidal Ayach, magíster en Ciencia Política y académica de la Escuela de Administración Pública, y por último al señor Marcelo Pinochet Ayala, doctor en Sociología y director de la Escuela de Sociología. En esta actividad, cada uno de los académicos va a tener un tiempo de 10 minutos para exponer sus planteamientos, luego de lo cual habrá un espacio de preguntas que se contempla originalmente en 10 minutos, pero eso puede variar según el tiempo disponible. En todo caso, yo a los 8 minutos les voy a comunicar a cada uno de los expositores, ¿cierto? Para que sepan o para que ya se vayan preparando para el cierre, porque la idea es que puedan respetar el tiempo que se les asignó. Dicho lo anterior, entonces, sin más preámbulo, dejo a nuestro primer profesor académico que va a exponer, al académico Emanuel Bernales Basáez. Emanuel, por favor. Gracias, Braulio. La verdad que como primer requisito voy a intentar ajustarme lo más posible al tiempo, así que vamos a colocar acá lo que nos requiere la puntualidad. Bueno, primero agradecer la invitación y la coordinación de esta actividad, que es el segundo conversatorio que realiza la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Maule. Y la primera sesión estuvo a cargo de los candidatos a gobernadores, en donde tuvimos una significativa participación escuchando las propuestas de cada uno de ellos en relación con las directrices y planteamientos que depara o exige para todos estos efectos nuestra región, en este caso la séptima región. Y escuchamos muchas propuestas, escuchamos cuáles eran sus planteamientos desde una perspectiva de desarrollo regional, desde una perspectiva con un marcado tinte político, con un marcado tinte económico y con otras variables que trascienden a las necesidades de la región. Y la verdad que el conversatorio del día de hoy lo hemos propuesto desarrollar desde una perspectiva un poquito más académica, sin transformarse en una actividad estrictamente investigativa o con un perfil extremadamente académico que impida quizás no ser comprendido por la ciudadanía. Por lo tanto, las reflexiones o las ideas que yo quiero compartir con ustedes van plasmadas en esa línea en torno a los desafíos que detenta hoy día y que va a detentar hoy día tanto el gobernador regional como el Consejo Regional, toda vez que se constituye en el órgano operativo a través del cual va a trabajar efectivamente esta máxima autoridad de la región. Como nos refería nuestro decano al inicio de la actividad, estamos en presencia de la máxima autoridad regional, y en ese contexto yo creo que lo primero que tenemos que analizar es que estamos ante una institución jurídica nueva, estamos ante una institución jurídica que se crea a partir de la ley 21.073 y 21.074, que viene a reformar una ley orgánica constitucional que data de 1975, y que es particularmente la ley 19.175, que es la ley orgánica constitucional que regula particularmente el gobierno y la administración regional. Y al generarse esta nueva normativa, lo que se permite es, como lo refería en las palabras iniciales de saludo del decano de nuestra facultad,
es en definitiva una descentralización funcional. Por primera vez en la historia republicana de Chile estamos viendo que se delega una serie de facultades y potestades que, sin ir más allá, digamos, están expresamente reguladas en el artículo 16 y siguiente de esta norma, en donde se establece taxativamente cuáles van a ser las nuevas atribuciones, cuáles van a ser las nuevas facultades de esta máxima autoridad regional. Y siempre, y aquí ya empezamos a dar luces de los grandes desafíos que uno puede advertir en la puesta en escena de esta nueva autoridad regional, es que siempre, de acuerdo al espíritu de la norma y a lo que declara la norma en términos jurídicos, por decirlo de alguna manera, son tres ejes fundamentales que deben propender al desarrollo de la región, desde una perspectiva social, desde una perspectiva cultural y desde una perspectiva económica. Es decir, toda función, toda obligación, toda potestad que va a detentar en lo sucesivo esta máxima autoridad regional debe tener como pilares o como ejes fundamentales estas tres estructuras o estas tres áreas de desarrollo al interior de la región. ¿Y por qué los destaco? Y por qué a mi juicio se puede plantear como un desafío o como un reto para esta autoridad regional, porque voy a referirme a ello también a continuación. Cuando uno hace el análisis de toda institución jurídica nueva, y no es menos cierto o menos ajena a esta realidad, la nueva figura del gobernador regional, es que si hablamos de una descentralización funcional, necesariamente tenemos que hacer la conexión entre la funcionalidad, es decir, la permisibilidad de realizar alguna acción, y cuáles son las herramientas que van concatenadas a ello. Y sin duda que la herramienta principal para el desarrollo de una región en el ejercicio de una descentralización funcional es el dinero, es decir, es en definitiva tener una partida presupuestaria que me permita ejercer de la manera que corresponde, de acuerdo a una normativa, los recursos necesarios. Y lo fijo como límite de la discusión. ¿Por qué? Porque más allá de que uno pueda ver el catálogo taxativo de las funciones y facultades que están expresamente definidas en el 16, no podemos, el desafío es, no podemos constituirnos nuevamente en una institución jurídica que sea meramente simbólica, y permítanme el adjetivo calificativo. ¿Y por qué digo meramente simbólica? Porque un gobernador al cual se aspira a otorgar facultades, competencias y atribuciones por ley, cuyo ejercicio y ejecución esté condicionada por factor partida presupuestaria, es un simbolismo de atribuciones y facultades. Y ese ejercicio es uno de los principales desafíos que, a mi juicio, se constituye para la nueva estructura o para la nueva institución del gobierno regional. Y en ese contexto, si uno analiza la norma propiamente tal, debe necesariamente vincularlo con la disposición que está establecida en el artículo 73 y 54, y solo me voy a centrar en estas dos ideas, en el catálogo de funciones y atribuciones que tiene esta nueva autoridad y la ejecutabilidad de esas atribuciones y funciones que normativamente o jurídicamente se le van a permitir a esta autoridad nueva, a esta institucionalidad nueva que se llama gobierno regional. Y en ese contexto, la norma, en términos jurídicos, establece en el artículo 73 y 74 la forma en cómo, en definitiva, se van a otorgar estas partidas presupuestarias o estos recursos para que esta nueva figura ponga en marcha o ponga en escena las distintas finalidades y funciones que están plasmadas en el artículo 16 de esta norma. Y en ese contexto hay que vincularlo con una institución que quienes están vinculados al área regional y al área de desarrollo jurídico regional pueden entender de inmediato que existe un fondo que se llama Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es aquel fondo que determina el conjunto y conglomerado de programas de inversión desde una perspectiva de desarrollo regional en todas las regiones de nuestro país. Y ese fondo es el que va a estar determinado y facultado para efectos de que actúe como brazo articulador
entre el presupuesto que se va a destinar a cada una de las regiones y la ejecutabilidad o el control de la fiscalización y ejecutabilidad de los proyectos que se van a ejecutar, que deben estar determinados y propuestos por esta nueva figura del gobierno regional. Profesor, le quedan 2 minutos. Gracias, profesor. Y en ese contexto hay que tener en consideración dos variables, y una de esas variables es precisamente aquella que planteaba como desafío al inicio de esta actividad el decano de la facultad, que es una de las variables que sin duda, y llevándolo a la localización de nuestra región y al escenario de nuestra región, es una de las variables que a mi juicio se constituye en uno de los desafíos principales de quien detenta el cargo de gobernador regional de la séptima región. ¿Por qué? Porque el porcentaje de asignación de recursos a partir de esta partida que se determina en este Fondo Nacional de Desarrollo Regional está determinado principalmente por la pobreza y la indigencia, medida en términos absolutos y relativos, utilizando los instrumentos de medición nacional, entre ellos las encuestas, por ejemplo, que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística. Y en ese contexto, esa sola variable va a ocupar el 50% de la ponderación que se va a asignar a la partida presupuestaria de nuestra región. Y entonces, para concluir, digamos, y no sobrepasarme en el tiempo, estimo que los principales desafíos de esta nueva figura de gobierno regional, determinado por ley, va a estar dado por las funciones y atribuciones que están determinadas tanto en los artículos 16 y 24 de esta nueva norma, que hemos hecho alusión al inicio, y por otra parte, de que haya una correlación entre los recursos que se asignen para permitir la ejecutabilidad de esas funciones, de esos deberes y de esas obligaciones que va a detentar esta figura. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de quienes tengan alguna duda o pregunta sobre la materia. Gracias, profesor Braulio. Muchas gracias, profesor Emanuel. Muchas gracias por la puntualidad también. A continuación, siguiendo entonces el mismo orden que establecimos al principio, a continuación le damos la palabra a la profesora Carla Vidal. Profesora. Muchas gracias, profesor Braulio. Bueno, siguiendo la intervención que hace el profesor Emanuel, primero que todo quisiera dar la bienvenida a todos y a todas. Para mí es un honor compartir este espacio con mis colegas de las escuelas de Derecho y Sociología para conversar, dialogar sobre el rol que tendrán los gobernadores regionales. Sin duda, y en eso estoy segura, como académicos y académicas de la Universidad Católica del Maule, que se define como una universidad regional, nos interesa ser parte de los procesos de descentralización que están en curso y contribuir a que estos procesos se implementen de manera exitosa. El año 2021 es un año de inflexión, de transformación. Estamos viviendo un proceso constituyente donde la voz de la ciudadanía y, por cierto, de las regiones se escucha con mucha fuerza. Hay varios autores que señalan que en la actualidad el poder está más difuso, más disperso, y de eso no cabe duda. Procesos como la elección de los gobernadores regionales buscan justamente mejorar la distribución territorial del poder y, por sobre todo, dotar a la ciudadanía de mayor capacidad de decisión. Por lo tanto, quisiera en estos 10 minutos ser lo más breve posible y colocar sobre la mesa algunas reflexiones respecto de la elección de los gobernadores regionales, siempre desde la ciencia política, que es mi disciplina, entendiendo que ésta busca estudiar los fenómenos políticos y específicamente las relaciones de poder. Entonces, mi análisis o reflexión parte de un enfoque del neoinstitucionalismo y está centrado justamente en observar estas nuevas reglas del juego que van a delimitar el poder en el ámbito regional. Ya el profesor Emanuel lo señalaba. Estas nuevas reglas del juego van a implicar distribución de competencias, atribuciones y recursos. Y bueno, ¿cuáles van a ser los desafíos que va a enfrentar esta nueva institucionalidad? Si bien el proceso de descentralización es de larga data, tal como señalaba el profesor Emanuel, interesa observar con mayor detalle
el marco institucional que establece la ley 21.073 y 21.074, que dan cuenta de la elección de gobernadores regionales y, no hay que olvidar, de una figura muy importante, la designación de delegados presidenciales en el territorio. Por lo tanto, intentaré dividir esta presentación en dos apartados. Primero, me referiré a aquellos aspectos que la elección de gobernadores regionales trae en términos de descentralización y distribución del poder a las regiones. Y luego, tomando un concepto de Egon Montesinos, académico de la Universidad Austral de Chile, daré cuenta de aquellas anomalías que presenta esta nueva institucionalidad. Es la primera vez que en nuestro país se eligen autoridades de nivel intermedio. Y la elección de estas autoridades de nivel intermedio, de gobernadores regionales, se decidirá este domingo en 13 regiones del país que vivirán una segunda vuelta. Sin duda, este escenario implica un avance significativo en materia de democratización del territorio y va a impactar en la dinámica de la política regional. ¿Por qué? Porque se van a sumar nuevos actores al espacio decisional. Estas nuevas reglas del juego van a incidir positivamente en resolver la tensión histórica entre la unidad, que es necesaria para todo Estado-nación, y la autonomía política subnacional al distribuir el poder y, paralelamente, también esperamos mejoren las relaciones intergubernamentales al propiciar espacios y mecanismos de cooperación, colaboración y coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Como señala un autor español, Joan Subirats, nos va a ayudar a centrarnos más en la gestión regional, es decir, en los mecanismos de articulación que van a tener que generar estas instituciones en el ámbito regional y en sus resultados, más que en los procesos. Pero necesariamente tenemos que también abordar cuáles son aquellas anomalías. Es cierto que las limitaciones más frecuentes de los procesos de descentralización que se recogen en la literatura especializada corresponden principalmente a la falta de claridad y responsabilidades en la ejecución de políticas, en la distribución de recursos y en la ausencia de mecanismos de coordinación de las entidades territoriales, que en definitiva se traducen en que los intereses nacionales generalmente prevalecen por sobre los subnacionales y los intereses administrativos y financieros por aquellos intereses políticos. La elección de gobernadores regionales busca, de cierta manera, resolver esta tensión de manera democrática. Pero también nos incorpora un nuevo actor, que es el delegado presidencial. Tanto el gobernador regional como el delegado presidencial son actores políticos que van a tener que compartir una misma unidad administrativa, en este caso la región, con similares atribuciones y competencias. En este escenario se torna fundamental la coordinación política para el logro de los objetivos que estas dos autoridades tendrán que cumplir de acuerdo al nivel de gobierno donde les corresponde actuar. Ahora, la pregunta que sin duda nos tenemos que hacer es, ¿cuáles van a ser los incentivos para que estos actores, entendiendo que son actores racionales, van a tener para generar relaciones de cooperación, competencia o conflicto? De cierta manera, el profesor Emanuel ya lo señalaba en su exposición al hacer alusión al tema de los recursos, a los cuales va a poder acceder el gobernador regional. La respuesta a esta interrogante no está del todo clara y es muy difícil que se despeje de forma espontánea, sin que sea intencionada. Sin duda, este es un vacío importante que quedó en la legislación y respecto de principalmente las competencias, atribuciones y recursos que van a tener tanto el gobernador regional como el delegado presidencial regional. Siguiendo con esta reflexión, también podemos advertir
que se puede generar una suerte como de cohabitación, no solo en términos de compartir competencias y atribuciones, sino que también en términos políticos. ¿Cuál es el principal riesgo que se comienza a observar? Bueno, es importante, y creo que aquí hay que poner el énfasis, en que debemos reconocer que la figura del delegado presidencial regional no será una figura meramente decorativa. Él o ella tendrá competencias y atribuciones y por ende va a tener poder que le permitirá incidir administrativa y políticamente sobre la gestión de la región. Es decir, en un escenario de mayor conflicto podría perfectamente convertirse en lo que se denomina un jugador de veto y, por ejemplo, obstaculizar Profesora, le quedan 2 minutos. obstaculizar temas como la discusión presupuestaria de las regiones, especialmente en materia sectorial, que se va a seguir definiendo a nivel central. Lo anterior sin duda va a generar conflictos de coordinación política y de acuerdo a las realidades propias de cada región podría tener cierto impacto mediático que atentaría, en este escenario, la legitimidad democrática de la nueva autoridad regional. Y podría, de cierta manera, también abrir espacios a actores políticos más bien oportunistas que van a buscar sacar provecho a este vacío institucional. Para ir finalizando, creo que nos tenemos que preguntar qué podemos hacer desde este espacio, que es el espacio académico. Bueno, como lo mencionó también el decano al inicio de este conversatorio, creo que es importante aportar a la discusión, a la formación, al acompañamiento de los gobiernos regionales y sus funcionarios, para que en el más corto plazo puedan adquirir no solo las competencias necesarias para navegar en esta nueva institucionalidad, sino que también puedan promover espacios de cooperación, coordinación y colaboración con múltiples actores que integran las regiones y también con las instancias centrales y nacionales. Vuelvo a citar a Joan Subirach, que él tiene una frase muy interesante respecto de los desafíos que enfrenta el Estado en el siglo XXI y por ende también las administraciones públicas. Él indica que los estados y las administraciones públicas deben estar conscientes que enfrentamos problemas del siglo XXI con ideas del siglo XX e instrumentos del siglo XIX. Creo que ahí está el desafío y el llamado a nosotros como académicos de aportar en promover ideas que sean propias de los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, profesora Carla Vidal. Le agradecemos sus palabras y también le agradecemos, ¿cierto?, respetar el tiempo disponible. A continuación, nuestro tercer y último invitado, el profesor Marcelo Pinochet. Profesor Marcelo, por favor. Muchas gracias, Braulio. Muchas gracias también a todos los que están conectados en este minuto a través de redes sociales. Un abrazo también a los colegas que me han precedido y agradecido también de la invitación que me han formulado. Yo quisiera partir uniendo algunos puntos. Y lo siguiente, cuando el decano nos invita, la decanatura nos invita, ¿cierto?, nuestra facultad a esta actividad, es a propósito de cómo influir en la información que disponemos los ciudadanos y ciudadanas de la región respecto al proceso que estamos viviendo. Aparentemente, nos contaba el decano, existe una dificultad, un desconocimiento respecto al rol del gobernador regional o gobernadora y respecto también a las funciones. Y eso quiero unirlo también con algunos hechos que uno aprecia, ¿cierto?, en los últimos días. Parece que la segunda vuelta, la primera constatación, parece que la segunda vuelta solo se va a realizar en la región metropolitana, porque lo que vemos en los medios es principalmente referencia, ¿cierto?, a los dos candidatos. Y parece que en el resto del país, en circunstancias que gran parte del territorio nacional va a una segunda vuelta este domingo, en 3 días más, parece que estamos ausentes en las regiones. Ese es un diagnóstico de un tiempo, de una época que esperemos termine este domingo. Es decir, ¿Chile será descentralizado o no será desarrollado? Nos decía Joan Prat, un destacado intelectual catalán, respecto a aquello que estamos conversando. Es decir,
mientras las noticias, nos enteremos de las noticias más rápidamente de aquello que está pasando, ¿cierto?, en alguna comuna de Santiago y muy tardíamente respecto a aquello que está pasando en nuestros propios territorios, vamos a sentir todavía de que la elección de gobernadores no era lo único importante en este proceso descentralizador. Decía que quería unir los puntos porque Manuel también nos hace reflexionar respecto a la normativa, respecto a las funciones, que nos aclara posteriormente Carla. Y quería unir un punto. No han sido pocos los debates, yo le decía, de la región metropolitana, pero no voy a mencionar el candidato, no vale la pena, pero sí el hecho. Hacía referencia a que respecto a la seguridad ciudadana, respecto a la forma de enfrentar la seguridad ciudadana, uno de los candidatos, era entonces realizar un cambio o una reformulación. Incluso se habló de una refundación de Carabineros de Chile. Cuestión que, según lo que nos ha aclarado Emanuel, está muy lejos de las competencias. Entonces, por un lado, escuchamos el diálogo que se produce en Santiago respecto, ¿cierto?, al gobernador, gobernadora y el debate en la región metropolitana, y por otra parte, aparentemente lo que escuchamos son cuestiones que distan mucho respecto a nuestras funciones. Lo que yo quiero esperar a partir de esta exposición es, por lo tanto, entonces, influir en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que están escuchando, en qué es necesario, lo primero, ir a votar este domingo e interesarse en el proceso que viene. Es importante la primera figura, y vamos a explicar luego por qué, pero es también importante el proceso. Recordemos, ¿cierto?, Sancho Panza conversando con el Quijote, ¿cierto? No solamente importa el lugar donde vamos a llegar, sino también el camino que vamos a recorrer. Entonces, la instalación del gobernador o gobernadora regional en el Maule, como en el resto de las regiones, es también fruto de un compromiso que han hecho distintos actores políticos y de la sociedad civil en el último tiempo, pero el proceso que viene es también importante para nosotros y para nosotras, y la forma en la cual vamos a absorber ese mecanismo. En este orden económico mundial no vale la pena comentar mucho sobre eso, pero es un espacio de comercio, de grandes transacciones, de múltiples territorios de producción. Basta ver, ¿cierto?, cómo se produce entonces, por ejemplo, estos medios, los tecnológicos, en distintas partes del mundo. Pero eso requiere entonces territorios con una alta complejidad, más flexibles, más veloces y más complejos para entrar entonces también en esas dinámicas internacionales. Lo hemos dicho en más de una ocasión, incluso aquí mismo, que vivimos una época de profundos cambios y de transformaciones. No me extenderé mucho en eso, pero sí quiero concentrarme en algunas ideas. Lo primero, pertenezco a un territorio, ¿cierto? Y ese territorio me da una cierta identidad, como yo también le doy una identidad a ese territorio. Entonces, gran parte de lo que ocurre en el territorio, tanto lo bueno como lo malo, ¿cierto?, es también, ¿cierto?, fruto de aquello que yo hago y también de las expectativas que tengo del futuro. Si al territorio le va bien, tengo mayores posibilidades de que a mí me vaya bien. Esa es la primera idea. La segunda es respecto a la formación de capital humano avanzado, y sobre todo allí el rol de las universidades, de los centros de formación técnica, de aquellos que estamos en el ámbito de la educación superior. Es necesario entonces la formación de profesionales, pero también es necesario que los estudiantes tengan también una vinculación con el medio más cercano, que es el medio local. Y por eso, ¿cierto?, en nuestras escuelas de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas está muy presente el espíritu de poder integrar los conocimientos de la ciencia más avanzada, de las ciencias sociales más avanzadas, pero también su vínculo entonces con el nivel territorial. Por otra parte, algo hizo referencia también Carla, no me voy a extender mucho allí, la profesora ya lo comentó, es la descentralización entonces del poder administrativo, que eso de por sí trae un valor, como bien ya ha sido explicado. Fíjense que en el programa de gobierno del presidente Elwin del año 1989 ya se hablaba respecto a mayores atribuciones para los gobiernos regionales y la descentralización también del poder regional y local. En una época que ustedes saben que no solo el intendente era designado por el presidente de la República, sino también los alcaldes.
Las motivaciones entonces han sido bastantes para que este camino entonces pueda llegar hasta este minuto. Organizar la oferta central, por ejemplo, desde la demanda regional, el poder político regional como una nueva tarea entonces de los procesos de descentralización, y por otra parte los servicios intermedios, los regionales, a través de una forma y de una gestión asociativa con las personas, con los integrantes del nivel territorial. Hay un cambio entonces en la brújula, hay un cambio, ¿cierto?, en la perspectiva del poder. Ya no es el intendente que responde al presidente de la República, sino que el intendente obligatoriamente va a tener que responder, el gobernador regional, bien digo, el gobernador regional va a tener que responder a sus ciudadanos que lo han elegido o elegida. Y eso es un cambio entonces en la dinámica del poder. Sin duda ninguno de los modelos que se conocen, aquellos cierto más federalistas, cierto aquellos más regionalistas, muy a la europea, aquellos cierto norteamericanos, aseguran una total una total transformación, si es que la mentalidad, las formas culturales de cada una de las regiones va modificándose en virtud también de esta nueva autoridad. Policentrismo, pluralidad de los centros de decisión del poder, de decisión del poder, parece que es el mensaje que hoy día entonces el medio de la ciencia política, de la sociología, del derecho nos impulsa a poder entonces desafiar y por lo tanto comprometer en los territorios, y allí entonces la sociedad civil tiene por lo tanto un gran desafío. Lo primero es una agenda común, una agenda concordada de desarrollo, y allí las universidades, los centros de estudios, la sociedad civil agrupada, ¿cierto?, en juntas de vecinos, en organizaciones territoriales, vecinales, de adulto mayor, funcionales, como son las deportivas también, gracias Braulio, pueden tener una voz y una influencia también en esta agenda concordada respecto al proceso que viene. Lo segundo, principios orientadores. No da lo mismo por quién votar, y eso lo sabemos. Por lo tanto, también es importante tener conocimiento de las agendas de cada uno de los candidatos, si es que usted pretende ir a votar este domingo. Como yo daba un ejemplo hace un rato, pero también podemos entrar también en la importancia de la persona por la cual vamos a votar para el ejercicio del gobernador regional. Y por otra parte, estrategias y ejes temáticos de acción donde a nivel local, ¿cierto?, los vecinos, las vecinas, los ciudadanos agrupados en organizaciones vecinales y funcionales pueden tener entonces un soporte, y por otra parte a nivel mesorregional, las universidades, los centros de estudios, la Facultad de Ciencias Sociales tiene un gran rol que cumplir. Si a la región le va bien, decíamos, seguramente, y estoy cierto de eso, a todos nos va a ir mejor. Y este no es solamente un compromiso de los gobernadores regionales, de las nuevas autoridades, sino también de cada uno y de cada una de nosotros. Muchas gracias, Braulio, muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, profesor Marcelo, por su exposición, y también le agradezco, como a los otros invitados, ¿cierto?, el respeto del tiempo disponible. Como lo mencionamos al principio de esta actividad, va a haber ahora una ronda de preguntas, y hasta el momento, por lo menos justamente, tenemos una pregunta para cada uno de los invitados, así que vamos a seguir el mismo orden. Para las preguntas también vamos a tener un tiempo máximo de 3 minutos por cada pregunta, ¿sí? Así que, siguiendo en el mismo orden, le vamos a formular una pregunta al profesor Emanuel Bernales. Hay una pregunta que está asociada con que con toda esta discusión y con lo que se escucha desde distintos enfoques, parece que la legislación que ha permitido la elección de gobiernos regionales y la instalación de gobiernos regionales tiene muchos vicios y limitaciones. Desde esta perspectiva, profesor Emanuel, ¿usted cree que será necesario un cambio o un ajuste legislativo en el corto plazo respecto de la operación de los gobiernos regionales? Gracias, profesor Braulio, y gracias al público que realizó esta pregunta, porque considero que es una pregunta súper necesaria y súper futurista, por decirlo de alguna manera, porque más allá que todo proceso de adaptación de institucionalidad nueva, entiéndase una nueva figura creada por ley,
o una nueva institución creada por ley, me estoy refiriendo a instituciones, Contraloría General de la República, Servicio de Impuesto Interno, autoridad nueva, gobernador regional, sea una o sea la otra, requiere un proceso de adaptación. Y con este ejemplo, digamos, voy a graficar o pretendo responder la pregunta. El catálogo de competencias, de facultades y de atribuciones que está establecido entre el artículo 16 y 24 de la modificación legal a la Ley Orgánica Constitucional 19.175, contempla facultades y atribuciones que antes recaían, por ejemplo, en los alcaldes. Solo voy a colocar un ejemplo. Antiguamente, si yo demandaba a la municipalidad por responsabilidad extracontractual porque la vereda estaba en malas condiciones de mantenimiento y eso me generaba una caída y un daño a nivel de responsabilidad extracontractual, todos sabíamos desde la perspectiva jurídica que se demandaba al alcalde. Con la entrada en vigencia de esta nueva normativa, el ejercicio de una acción como la que acabo de referir ya no tiene como destinatario al alcalde, sino que tiene como destinatario el gobierno regional. Ese solo ejemplo grafica de que vamos a sufrir un proceso de adaptación y de adecuación propio del ejercicio de las funciones que contempla la ley, que puede generar necesarias reformas en el corto plazo, necesarias reformas que impliquen que una norma se entendió mal, que una norma no es lo suficientemente clara por el intérprete, en este caso por la judicatura, que va a generar un necesario pronunciamiento del Poder Legislativo. Y eso es algo que vamos a ver durante el transcurso de la progresividad de la implementación y ejecución de esta norma jurídica nueva, particularmente estas nuevas atribuciones que detenta el gobernador regional. Por lo tanto, no me cabe duda que van a haber modificaciones normativas. Ahora, a priori, en una opinión personal, el concepto de descentralización funcional, en los términos como está planteado en esta nueva norma, a mi juicio no requiere en esta instancia ninguna adaptación hasta ahora, ninguna modificación legislativa hasta ahora, sin perjuicio de lo que vaya a ocurrir dentro de un corto o mediano plazo. Esa sería mi respuesta desde la perspectiva jurídico y legislativa. Muchas gracias, profesor Emanuel, por su respuesta precisa y dentro del tiempo, cronometrada parece. A continuación, la segunda pregunta, también en el mismo orden como lo dije anteriormente, para la profesora Carla Vidal. Hay una pregunta bien específica o respecto de la misma presentación que ya hizo. Hay una pregunta que indica lo siguiente: ¿qué problemas específicos de coordinación se le podrían presentar en el futuro a los GORES? Y en este mismo sentido hay una segunda pregunta que lo asocia con los aspectos que se deberían mejorar en términos de gestión local. Profesora. Parece que tenemos un inconveniente con la profesora Carla. Vamos a dejar planteada esa pregunta para después, la retomamos y entonces le vamos a pedir al profesor Marcelo que pueda estar disponible también para responder a la pregunta siguiente, para el profesor Marcelo Pinochet. ¿Cuál cree usted, profesor Marcelo, que puede ser el aporte de las ciencias sociales y las universidades regionales en el desarrollo territorial, en particular respecto de la formación y retención de capital humano avanzado, que pueda sostener precisamente el uso de las funciones, atribuciones y competencias de los gobiernos regionales? Profesor Marcelo. Gracias, Braulio. Hay una tremenda pregunta. Vamos a tratar de, dentro del tiempo, poder ir tratando de inteligir, digamos, y poder dar un aporte al respecto. El rol de las ciencias sociales, de las universidades también, digamos, de una facultad como la nuestra, de un centro de estudios como el Centro de Estudios Urbanos Territoriales y otros que también permanecen en nuestra universidad, son importantes para poner, digamos, puntos de vista en el debate que puedan enriquecer aquello que se está haciendo entonces en la región o aquella agenda concordada, que era un poco lo que yo hablaba, que viene entonces a partir del domingo. Es decir, cómo somos capaces de influir en ese debate
a través de datos, de estudios, a través del trabajo que hacen nuestros estudiantes, para poder aportar con las conclusiones y reflexiones de cada uno de los ámbitos de nuestras disciplinas. Pero por otra parte también, la perspectiva en la cual entonces yo me encuadro en esta presentación sugiere entonces que el desarrollo parte entonces desde los territorios. Es decir, a propósito de lo que decía Emanuel hace un rato respecto a la normativa, es decir, son los vecinos, las vecinas quienes conocen mejor la realidad de sus territorios y por lo tanto pudieran desde allí levantar no solo demandas, sino también ofertas, no solo problemas, sino también oportunidades, desafíos, no solo entonces aquellas carencias. Pero hoy día lo que apreciamos respecto al capital humano, que era un poco la pregunta también, es una profunda desigualdad, un desequilibrio no solo entre las regiones, una alta concentración en la región del Maule, perdón, en la región metropolitana, de población, de capital humano, pero una desprovisión de algunas comunas. Los indicadores son elocuentes. Comunas vecinas de la región, en la región del Maule, comunas vecinas de la ciudad de Talca o de la comuna de Talca, poseen indicadores sumamente distantes entre uno y otro. San Rafael respecto a Talca, Pencahue respecto a Talca principalmente. Y eso acontece en gran parte de las capitales regionales del país, de las capitales provinciales también. Ese desequilibrio en capital humano, si solamente tomamos ese indicador, tenemos que mejorarlo. A través entonces de propiciar buenos empleos, buenos trabajos también en las comunas, buena calidad de vida también en las comunas, buena conexión para que la persona pueda permanecer en Pencahue viviendo y a lo mejor trasladarse a Talca para estudiar y luego entonces para trabajar. El desafío es enorme, pero solo Chile será desarrollado en la medida entonces que puedan descentralizarse no solo los poderes políticos, sino también entonces los mecanismos económicos, los mecanismos de desarrollo y de potenciación también de capacidades como son entonces las universidades. Eso puedo agregar respecto a la pregunta, Braulio. Muchas gracias, profesor Marcelo. Entonces ahora retomamos la pregunta para la profesora Carla con la siguiente pregunta. Profesora Carla, ¿qué problemas específicos de coordinación se le podrían presentar en el futuro a los gobiernos regionales? Específicamente, la pregunta está referida también a los aspectos de gestión local, de cómo puede afectar la gestión local estos futuros problemas que usted vaticina. Ok. Lo primero que quiero hacer es agradecer la pregunta y partir en términos de evaluar el rol que tiene el gobernador regional, entendiendo que el gobernador regional cuenta con la legitimidad política a través, producto de una elección popular, que si ustedes revisan el número de votos obtenidos en esta primera vuelta, muchos de los gobernadores y candidatos y candidatas a gobernadores regionales superan en votación a un senador en sus propias circunscripciones. Entonces hay un elemento importante relacionado con la legitimidad democrática que tiene la figura del gobernador. Y esa legitimidad democrática, esa transferencia de poder que hacen los ciudadanos a esta nueva autoridad, también se tiene que condecir con competencias, atribuciones y recursos. Actualmente la figura del gobernador regional, si bien ustedes pueden revisar con detalle lo que aparece en la ley en términos de cuáles son sus competencias, sus áreas de acción, sus atribuciones y los recursos con los que dispone, va a entrar, podría necesariamente entrar en conflicto, esto no lo sabemos, es un escenario más bien prospectivo que estamos como articulando, con el delegado presidencial regional, toda vez que el delegado el delegado presidencial regional tiene como atribuciones, no solamente aquellas atribuciones encargadas en materia como de orden público y seguridad, sino que también tiene como atribución la coordinación administrativa y política de las secretarías regionales ministeriales.
Y si nosotros hacemos una revisión entre lo que señalaba el profesor Emanuel respecto de cuál es el principal recurso, el fondo de cuál va a hacer uso el gobernador regional, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y comparamos los presupuestos que tienen muchas veces los distintos ministerios y sus bajadas territoriales en las distintas regiones, vamos a ver evidentemente que ahí se va a enfrentar una suerte como de competencia en términos de recursos. Ahora también tenemos que pensar qué va a pasar cuando el gobernador regional sea un signo político distinto al del delegado presidencial regional o de los alcaldes que conforman esa región. Sin duda, si bien la ley establece mecanismos de resguardo efectivamente para la distribución de recursos, sin duda vamos a tener un escenario mucho más político en el fondo, un nivel mayor de interés respecto de cómo se discute y quiénes son los actores que participan en términos de la discusión de cómo se define los objetivos fundamentales para el desarrollo de la región. Entonces creo que ahí hay un tema importante a considerar también. No tenemos que dejar de olvidar que el control de la agenda por parte del gobernador regional también va a estar limitado por la agenda nacional, por lo que establezca el gobierno central, toda vez que tenemos este hecho de que el delegado presidencial regional va a tener no solamente facultades o atribuciones de carácter administrativo, sino que también políticas en la coordinación con los CEREMIs. Entonces hay varias aristas que van a ir emergiendo, que autores que son especialistas en este tema ya las han ido señalando, y por lo tanto creo que el desafío va a estar en mejorar los mecanismos de coordinación, pero que hay un punto que es fundamental, que no es mío, por cierto, lo establece Egon Montesinos, que señala la necesidad de establecer que esta voluntad por mejorar la coordinación política no sea una voluntad que quede sujeta a los actores que van a, en definitiva, se van a mover de acuerdo a sus intereses y objetivos, sino que más bien quede sujeta a una capacidad de coordinación que sea como mayor, que esté en la institucionalidad más bien a nivel central. Entonces es necesario generar mecanismos formales de coordinación entre distintas instituciones que sea, dice Egon Montesinos, de manera multiescalar. Entonces yo concuerdo con esa visión en el fondo. Ahora, respecto de la participación política, no sé si me excedí en el tiempo y estoy bien todavía, respecto de la participación política, sin duda, cuando abrimos espacios, a ver, tampoco voy a ocupar un ejemplo mío, pero creo que es súper, lo compartí hace una clase atrás con mis estudiantes de Ciencia Política, de Introducción a la Ciencia Política, que también es de Joan Subirats, a propósito de un texto que él tiene que se llama El poder de lo próximo. Y en este texto da cuenta de la importancia que tiene lo local, en el fondo, en este mundo que hacía referencia Marcelo, que es un mundo que está en cambio, en transformación, en un cambio de época, etc. Bueno, y apunta al rol que tienen los municipios en términos de cómo desarrollar las ciudades de esta manera, como en múltiples dimensiones. Y lo que dice Subirats es que cuando nosotros entregamos, es decir, cuando se entregan capacidad, no solamente en términos como administrativos, como de gestión, en términos de a los ciudadanos o a ciertas instituciones, esas instituciones en algún momento van a reclamar también el ejercicio del poder. El ejemplo que él da
es respecto de cómo muchas veces ciertas innovaciones sociales incorporan a la ciudadanía en procesos, por ejemplo, de mejorar un establecimiento educacional, una escuela, un liceo, y por lo tanto aportan a la mejora en infraestructura, en materiales, en el desarrollo de los docentes, etcétera. Pero muchas veces la misma institucionalidad que promueve esos espacios de participación, de coproducción, de colaboración y cooperación, luego resta poder a los ciudadanos. Entonces, y eso no les permite, por ejemplo, participar más activamente en decisiones como el tipo, la política, la implementación de la política educacional en la región, en el municipio, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace Subirats con este ejemplo? Dice, efectivamente, es necesario, no sé si lo estoy diciendo, lo estaré diciendo tan bien como lo dice él, pero cuando abrimos espacios a la participación, y esos espacios de participación tienen que estar seguidamente, tiene que haber un correlato también con la entrega de poder, y ese poder implica no solamente la capacidad que tienen los ciudadanos y ciudadanas de ser consultados, sino que la capacidad de esos ciudadanos de incidir en los procesos de toma de decisiones de manera vinculante. Entonces, creo que por eso es importante lo que vamos a vivir el domingo. Es decir, estamos abriendo espacio a la participación de los ciudadanos y eso implica, sin duda, transferencias de poder. Muchas gracias, profesora Carla, por su respuesta. Tengo bueno, hay unas preguntas más, pero no tenemos tiempo disponible. Solamente quiero formular una sola pregunta que es bien puntual y por lo tanto alcanzamos, según yo, para... que está referida al profesor, no está referida a ningún profesor en particular, pero yo creo que puede responderla más directamente Manuel, porque tiene que ver con un tema legal. Y la pregunta es la siguiente. Si los gobiernos regionales, en general, van a tener, por ley, tienen contemplado algún soporte profesional para el cumplimiento de las funciones y atribuciones, ¿cierto? Y las competencias que tienen también señaladas. Si la ley contempla, ¿cierto?, unidades de recursos humanos especializados para soportar todas esas funciones y atribuciones que tienen los gobiernos regionales. Profesor Emanuel. Gracias, Braulio, por la pregunta. Sí, la verdad que es una pregunta que en el momento de publicación de la ley en el Diario Oficial, varias unidades legales, administrativas, se las han planteado. Y efectivamente, no está contenido en términos estrictos en las disposiciones reglamentarias de la norma, pero sí está contenida en lo que se consideran en términos legales las disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias son precisamente ese articulado que permite muchas veces poner en ejecución una norma jurídica y establece una progresividad en la aplicación o en la ejecución de las distintas facultades, atribuciones, prohibiciones, etcétera, que se contemplan. Y esta norma no ha estado exenta, me estoy refiriendo particularmente a la ley 21.073 y 21.074, pero lo que hace la ley 21.073 y 74 es una especie de remisión o reenvío a otra norma jurídica, que es la que crea, que es la norma 20.035, que es la que crea un mecanismo de implementación y adecuación de esta norma. Y para responder entonces a esa pregunta, sí, de hecho la norma establece en el artículo 2 de esas disposiciones transitorias que la primera provisión de los cargos, que en virtud de esta ley, que es la ley 20.035, se crea y se creará una planta de profesionales que van a ser llamados por concurso público, que se va a regular por la ley 18.834, que es la norma que regula la función administrativa del Estado y particularmente las plantas de profesionales creadas, y esa es la norma que va a permitir la creación de esta, vamos a decirlo así en términos administrativos, planta de profesionales que va a permitir poner en ejecución los alcances y la institucionalidad de esta nueva figura que es el gobierno regional. Hago un asterisco ahí para clarificar la pregunta, porque
Si uno analiza el catálogo de funciones y de potestades y facultades que se prevén para los nuevos gobernadores regionales, no hay que desconocer una particular característica, y que es que la ciudadanía va a poder tener una injerencia mayor y una aproximación mayor a quien detenta y toma las decisiones. Y muchos de los programas y de los proyectos que recaen como facultad en la figura del gobernador regional, este podrá, para efectos de determinar la viabilidad, la ejecutabilidad, lo presupuestario, la implementación, contratar, dice la norma, contratar a unidades específicas, centros de investigación y otros, de acuerdo a las normas que regulan esa materia, dentro de la región. Y por lo tanto, habrá también una posibilidad de recurrir a centros, proveedores o áreas de conocimiento, como suele ser nuestra área, digamos, del mundo universitario, que va a permitir tener un vínculo directo con el gobierno regional a través de licitaciones, a través de concursos públicos en donde se permita, por ejemplo, ser un soporte real al mundo universitario para determinar la viabilidad de un proyecto al interior de la región. Y eso también está previsto no en las normas transitorias, sino que en la puesta en marcha o en la ejecución de cada una de estas nuevas facultades que se contemplan para el gobernador regional. Y ahí creo que abordo las dos respuestas o las dos áreas que puede traer aparejado o inmerso esa pregunta. Gracias, Braulio. Muchas gracias, Emanuel. Aprovecho de agradecer a los tres profesores que nos han brindado desde distintas perspectivas, ¿cierto?, algunos temas centrales sobre este tema tan importante para el país, para la institución y particularmente para las regiones y para la región del Maule. Así que le cierro esta parte, ¿cierto?, agradeciendo a los tres expositores y disculpándome con aquellas personas que hicieron preguntas, porque obviamente tenemos limitaciones de tiempo. De hecho, la actividad estaba contemplada hasta las 13 horas. Profesora Catherine, por favor. Muchas gracias. Bueno, me sumo a las palabras del profesor Braulio. Agradecemos a los académicos de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule la posibilidad precisamente de generar un diálogo reflexivo en torno al rol de los gobernadores regionales. Agradecemos a todos y todas, en especial a nuestros estudiantes, su asistencia y participación en este conversatorio, y los invitamos a estar constantemente conectados con nuestras redes sociales, en donde podrán encontrar información respecto de nuestra facultad y los temas de interés y las próximas actividades a desarrollar. Muchas gracias. Buenas tardes.